A esta hora, autoridades y cuerpos de rescate en Cuba evalúan los daños y prestan ayuda a los cientos de damnificados que dejó el paso del huracán Rafael por el oriente de la isla. Miles de hogares se encuentran sin el servicio de energía eléctrica y los daños materiales son considerables en la ya deficiente infraestructura cubana. Algunos sectores de la isla fueron evacuados como medida de precaución ante la posibilidad de marejadas ciclónicas, vientos e inundaciones repentinas potencialmente mortales. En La Habana se reportaron olas gigantescas, fuertes vientos e intensas lluvias durante toda la noche. En las calles inundadas solo se puede ver algunos árboles derribados y residuos de construcciones destruidas por la tormenta, en una ciudad que parecía deshabitada y en medio de una total oscuridad. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, dijo en su más reciente informe que a medida que la tormenta avanzó por el territorio insular, perdió fuerza hasta convertirse en un huracán de categoría 2 que ahora avanza sobre las aguas del Golfo de México cerca de las costas de Texas. Rafael es la 17ª tormenta con nombre de la temporada de huracanes en el Caribe y antes de impactar Cuba ya había generado daños considerables en las Islas Caimán y en Jamaica. El temporal es seguido con detenimiento por los científicos, quienes aún no han podido determinar con exactitud el curso del sistema para los próximos días, ya que podría retomar fuerzas en las aguas del Caribe, lo que le daría la energía suficiente para llegar hasta las costas de Texas o Luisiana durante el fin de semana. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, cuyo triunfo en las elecciones del 28 de julio no ha sido reconocido por decenas de países, felicitó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró estar dispuesto a entablar buenas relaciones sobre la base del diálogo, respeto y sensatez. En tanto, el ex candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia, a quien la oposición que denunció fraude le atribuye la victoria en los comicios, felicitó a Trump e hizo votos por fortalecer las relaciones siempre en beneficio de los pueblos. Refiriéndose a la campaña de Kamala Harris como inspiradora y reconociendo que ella dejó su corazón durante este ciclo electoral, el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, habló a la nación desde el Jardín de las Rosas aquí en la Casa Blanca, acompañado de los miembros de su administración, pero también de algunos de sus familiares. Reiteró que es fundamental reconocer los resultados de estas elecciones que según él fueron justas y transparentes, y también indicó que en el pasado ha dicho que no solamente se puede querer al país cuando se gana, y en ese sentido fue claro acerca de lo que él asegura han sido estos resultados que llevan a los republicanos de regreso a la Casa Blanca, mientras dijo que estaba listo para iniciar este proceso de transición y mantener su compromiso para una transferencia que será ordenada y pacífica del poder el próximo 20 de enero. El presidente Biden aseguró que tiene la mejor economía de la historia actualmente el país y que ellos han logrado tomar pasos históricos durante los últimos 4 años, aunque reconoció que no todo ha sido positivo y tienen trabajo que hacer, algo en lo que él asegura están enfocándose en estos últimos días de su administración. Mientras tanto, el expresidente Donald Trump y presidente electo ahora ha iniciado el proceso de ubicación y determinación de los diferentes miembros de su gabinete y algunos de sus equipos de transición ya han empezado a trabajar. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la Casa Blanca para Telearuba.